El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. En esta imagen, en este hecho, lo que decimos es que Jesús incorpora no solo su humanidad, sino como principio a toda la humanidad en la vida plena de Dios, y por lo tanto nos señala nuestro destino, el gozar plenamente como seres humanos resucitados, como Él, de la gloria de Dios, para que todo el mundo creado, participando de esa gloria, pueda ser el reino prometido. El texto de los Hechos que hemos leído hoy día nos hace recordar cómo es que los discípulos vivían cuando ocurrió la ascensión, y nos puede iluminar también a nosotros para ver cómo estamos y cómo podemos nosotros también vivir esta fiesta, ayudándonos a comprender las cosas de otro modo, especialmente las cosas que nos suceden hoy día en nuestro país, en nuestros sufrimientos, en nuestras rupturas, en nuestros dolores, especialmente en medio de la pandemia tan dolorosa que aún nos acecha. El Señor dice, se apareció a sus discípulos y les fue explicando las cosas durante 40 días y les daba instrucciones por medio del Espíritu Santo, diciéndoles algo acerca del reino de Dios. Lo hizo mostrando signos palpables de que Él vivía, y así también con el mismo Espíritu les anunciaba el reino de Dios. Esto es muy importante porque en medio de los 40 días significa en medio de su crisis, de sus problemas, en medio de sus tragedias. Ellos habían vivido la peor, que es que el amigo fiel, el maestro que los había llamado, había sufrido una muerte violenta, terrible. Pero además de eso, también Israel sufría estos problemas.
Si después los discípulos le van a preguntar a Jesús si va a restaurar el reino de Israel, porque ya no existía el reino de Israel, existía una ocupación romana y existía también el gobierno de los sacerdotes que ya llevaba 6 siglos y que había tenido un gobierno civil, pero muy pasajero porque finalmente traicionó los grandes ideales que tenía Israel. Quiere decir que casi son 6 siglos en donde la gente había perdido la esperanza en el reino de Dios. Me refiero sobre todo al reino de Israel político. Había perdido la esperanza de que algún día hubiera un reino humano, pero basado en Dios. Esta situación concreta, Jesús le explica durante 40 días para decirles que para que haya algo realmente nuevo en Israel, se necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, se necesita que Dios reine en la vida de Israel en medio de los problemas. La cifra 40 días es una cifra de crisis humana, de crisis espiritual, en donde no se sabe qué hacer, en donde se siente desesperación y no se sabe qué cosa hacer en concreto que pueda solucionar los problemas. ¿Qué cosa les anuncia el Señor? Les anuncia que serán bautizados en el Espíritu para que ellos también anuncien el Evangelio. Ellos creían que entonces la solución de los problemas de su tiempo era casi mágica. Tú vas a resolver todos los problemas, entonces abracadabra, pata de cabra. Y no. El Señor les dice, paciencia, quédense en Jerusalén y esperen ser bautizados en el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que Jesús ve las cosas con mucha mayor profundidad y entiende que los problemas básicos de toda humanidad, sobre todo cuando se está en una crisis, es nutrirse del Espíritu de Dios. Quizás eso tiene que ver con nuestra historia de hoy también. Preguntémonos cuánto de la presencia del Espíritu del Señor que hemos recibido en el bautismo está presente en nuestra crisis actual. Cuánto de la sensibilidad humana que sabe amar y sabe sentir dolor y solidaridad con las personas está presente. Todos estos meses de este más año y medio que llevamos, ha tenido muchísimas muestras de que el Espíritu Santo vive en muchas personas. Hay sectores que todavía no entran en la sensibilidad humana. Y qué pena que muchos de esos sectores son los dirigentes y los que, podríamos decir, podrían ser futuros dirigentes. ¿Cuánta sensibilidad hay en nuestros dirigentes? Hemos tenido muestras también, en este caso, de muchos dirigentes que han estado presentes en todo este tiempo, que han hecho muchos esfuerzos. Ahí están los bonos que se dieron, inclusive las últimas vacunas que se han conseguido. Parece que somos el tercer país del mundo que ha hecho mejor negociación de las vacunas en poco tiempo. Eso hay que felicitarse, porque eso significa que hay sensibilidad humana real en algunas personas. Pero todavía nos falta mucho más. Por eso en estos días, en base a la iniciativa de otros católicos latinoamericanos que tienen una escuela de líderes católicos, hemos pensado hacer un curso que sirva no para manipular a las personas y decirle vota por este, vota por el otro, sino para educar el sentimiento sensible de una manera de hacer política inspirada en los valores del Evangelio, que no se imponen, sino que se suscitan y educan. El Señor viene a nuestro auxilio justamente para educarnos de otra manera, para adquirir, como dice San Pablo, sabiduría. Y esa sabiduría en este tiempo requiere que dejemos al Padre cuándo se van a arreglar las cosas. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Ni Jesús las conoce. Pero sí
Cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para ser testigos. Por lo tanto, todos los católicos, todos los cristianos, los creyentes en Cristo en nuestro país, estamos llamados en este momento tan difícil a ser testigos del amor de Dios. Y ser testigos significa tener sensibilidad profunda, no solamente ya para ayudar al hermano concreto que necesita, sino también a ayudar a todo el país que clama en el dolor por la marginación, la pobreza, el hambre, la falta de trabajo, la desesperación. Y por lo tanto nosotros también nos dispongamos a razonar conscientemente qué decisión vamos a tomar. Para eso dejemos también al Espíritu que hable. Y por eso la Iglesia incentiva siempre la educación de la conciencia, no la determinación de esta u otra decisión. Y por eso es que cuando ven que Jesús sube al cielo, está planteado aquí lo que anunciamos en las homilías pasadas, la necesidad de superar un catolicismo encerrado en sí mismo, un catolicismo, podríamos decir, que solamente mira al cielo y se queda plantado. ¿Se acuerdan que hablamos? En el Evangelio de Juan se decía, permanezcan en mi amor, y no significa que el cristiano sea un quedado. El cristiano es una persona dinámica que gracias al amor del Señor permanece siendo fiel cada vez y aprendiendo a ser fiel. Hoy día el texto nos muestra que los discípulos estaban plantados mirando al Señor, ¿no? Y quedándose allí petrificados, esclerotizados, fijados. Y aparecen dos hombres vestidos de blanco, que suponemos que tienen el nombre de ángeles, que les dicen, Galileos, ¿qué hacen allí plantados mirando al cielo? Esto es sumamente importante porque a veces pensamos que ser cristiano es solamente rezar. También es rezar, es mirar al cielo, es abrir el corazón al Señor. Pero no solo, sino que hay que recibir el Espíritu. Uno mira y reza para recibir el Espíritu que le permite transformar su vida en una vida de amor. Y no solamente transformar, ser misionero. Estas semanas, les decía la vez pasada, hemos abierto el plan pastoral que este año hasta el mes de diciembre, previa asamblea de Guadalupe que el Papa ha convocado a nivel latinoamericano, nuestro plan pastoral que tiene como lema en su primera etapa, todos somos discípulos misioneros en salida, que es el lema de la conferencia Aparecida, una gran reunión que hubo los obispos de América Latina en Brasil, y que ahora vamos a evaluar para poder abrir el nuevo camino futuro de nuestra Iglesia latinoamericana junto a la Iglesia mundial, que celebrará el próximo año en Roma el sínodo sobre la sinodalidad, o sea, la reunión sobre cómo caminar juntos a nivel mundial en la Iglesia, acompañándonos mutuamente y clamando al Espíritu para que nos inspire cómo hacer, porque en todo el mundo hay problemas graves hoy día. Y no tenemos las soluciones ni las recetas, porque en la Iglesia las cosas no se resuelven con recetas, sino con líneas orientadoras que, inspirados por el Espíritu, vamos consensuando entre nosotros para acordar qué hacer. Algunas personas se quejan a veces de que uno tendría que mandar y dar orientaciones inmediatas y órdenes y leyes. También a veces hay que hacer eso, pero básicamente tenemos que ponernos de acuerdo y todos tenemos que participar. Esa iglesia participativa también debe ayudarnos a todos a inspirar un mundo participativo, en donde tengamos capacidad de escuchar los clamores, los deseos, las necesidades de la gente. Y es por eso que cuando empezamos nuestro camino, el 2019, al inicio del año pasado, el 2020, antes de que empezara la pandemia, tuvimos una asamblea sinodal. Hoy día también, inspirados en ese texto, vamos a pedir al Señor que ese bautismo que hemos recibido todos en su mayoría y los que vendrán también en el Espíritu Santo,
nos haga personas sensibles al amor de Dios en estas circunstancias y en todos los niveles, personal, familiar, barrial y social, y también en la política. De tal manera que en todos los niveles, con la inspiración del Señor, veamos lo más adecuado y justo, y sepamos actuar con sabiduría, con inteligencia, porque estamos llamados a un cristianismo con una inteligencia que brota del saber. Y el saber no es una cuestión solamente intelectual. Saber viene de sabor. Y a veces en este catolicismo anquilosado, estancado, petrificado, a veces hemos perdido justamente el sabor. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? O sea, los cristianos estamos para ponerle sazón a esta vida, la sazón del amor. Y esa necesidad de un mundo que está viviendo en el sabor de Dios, que no es un sabor etéreo, sino un sabor que viene de la entrega generosa y total de Jesús en la cruz y que justamente resucita para darnos su sazón, que es la sazón del Espíritu, nos está llamando a todos a actuar y a movernos, a ser discípulos misioneros en salida, no discípulos estancados mirando al cielo. A veces hay que mirar al cielo, mirar al sagrario, orar y estar en momentos especiales de recogimiento, pero no para quedarnos allí. No somos católicos de sacristía. Somos católicos, somos cristianos justamente universales que entran en relación personal y social con los demás y reconstruyen los lazos destruidos de la humanidad y de nuestro país. Dios nos ayude en este camino y oremos por nuestro país hoy día. Nos acercamos ya al Bicentenario para que sea un Bicentenario de esperanza, porque es el Bicentenario en que tenemos misericordia y sensibilidad por los dolores ajenos. Vamos hoy día entonces todos a reafirmar nuestra fe en este Dios que hizo que Jesús subiera al cielo, dice, para sentarse a la derecha del Padre. Voy a terminar con eso. En la iglesia de San Lázaro, de la cual fui párroco, hay una imagen de la Trinidad que no he encontrado en ninguna otra parte, en donde Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero no sentado como el rey y su príncipe, sino están abrazándose, el Padre y el Hijo. Está sentado a la derecha, pero están sentados abrazándose. Es decir, como signo de amor y de donde nace el Espíritu Santo que luego va a bajar a nosotros. Cuando fue Jesús al cielo, no fue entonces para desentenderse, como dice el prefacio de hoy de nuestros problemas, sino para, amándose con el Padre, irradiar el amor a la humanidad. No es un telón que se cierra después de una obra bonita o después de una película, the end. No, es un cielo que permanece abierto y que permite entonces que la comunicación entre Dios y los seres humanos se dé fluidamente, porque es el amor del Hijo que abrazando al Padre lo recibe plenamente y recibe a un Hijo que ya no es solamente el Hijo trinitario, es el Hijo trinitario encarnado. Y por lo tanto podemos decir, hay carne humana en el cielo. Y esa es nuestra esperanza. La carne humana ha sido vivificada y ha empezado el camino de la resurrección de la humanidad. Si nosotros nos nutrimos del Espíritu de Jesús, seguiremos al mismo camino. Y evidentemente toda la humanidad está llamada también a participar de ello, y quien todavía no crea, como dice en el Evangelio, de repente se condena, pero el Señor lo seguirá buscando para que pueda convertirse en el amor, cosa accesible a todo ser humano y posible para todos. Dios nos ayude y que este camino lo sigamos con fe.